Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: Yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso, y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Era la metrópolis de Frigia Pacatina en Asia Menor, llamada Diospolis o Roas. Antíoco II la colonizó entre el 261 y 246 a.C. La ciudad estaba situada en el monte Salvacus. Aqueos era el rey en el 220 después de Cristo, cuando la Odisea pertenecía a Pérgamo. Durante el reinado de Roma, esta ciudad creció enormemente y llegó a ser una de las más importantes ciudades capitalistas y financieras del imperio. Recibió de Roma el título de Conventus Juridicus, ciudad neutral independiente. Las telas de lana y las famosas sandalias enriquecían su economía. Poseía la escuela de medicina más importante del imperio, donde enseñaban dos famosos filósofos, Antíoco y Teiodas. Adoraban a varios dioses paganos: Zeus, a Esculapius, Apolo y los emperadores. En la época cristiana, la Odisea fue habitada por sirios, griegos, romanos y una importante colonia judía. Los judíos acostumbraban a enviar 20 libras de oro cada mes desde esta ciudad a Jerusalén. Parece ser que el primer obispo de la Odisea fue Arquipus. Luego le siguieron Ninfas, Diótrefes, Saharis el mártir, Sicinius, Nunecius, Eugenio y el arriano Cecropius. Más tarde, la ciudad de la Odisea fue conquistada por los mongoles y los turcos. Durante esta época existieron unos 20 obispos más. Teodoro asistió al concilio de la Odisea, donde se transfirió el sábado al domingo, por el decreto de Constantino. En este concilio también se aceptó la veneración de los ángeles. La distancia que hay desde Filadelfia hasta la ciudad de la Odisea es de unos 65 kilómetros. La iglesia de la Odisea quizá ya tenía unos 40 años de fundada cuando Juan escribió el Apocalipsis. Pablo se interesó mucho en esa congregación y encargó a los colosenses que hicieran un intercambio de epístolas con los laodicenses, como lo menciona Colosenses 4:16. La ciudad se consideraba a sí misma tan rica que cuando un terremoto la destruyó en el año 60 después de Cristo, sus habitantes, a diferencia de los de otras ciudades, rechazaron la ayuda de Roma y la reconstruyeron con sus propios recursos. La Odisea
Fue famosa en los tiempos del Nuevo Testamento como centro comercial de una lana color negro brillante y de ropas fabricadas localmente con esa lana. Esos artículos eran exportados a muchos países. También, muy conocido en todo el mundo oriental, era el polvo frigio, un polvo medicinal utilizado para problemas de la vista. Pero ahora se presenta el que habla al tiempo de la Odisea. Dice ser el Amén. La unión de este título con el testigo fiel y verdadero lo identifica como un título de Cristo. La aplicación de este término a Cristo puede compararse con Isaías 65:16, donde en hebreo el Señor recibe el nombre de Elohe Amén, el Dios del Amén. El que habla a la Odisea también se refiere a sí mismo como el principio. En el griego las palabras es arge, la cual tiene sentido activo, o sea, se refiere a lo que comienza una acción, la primera causa o motor. Si así se entiende, entonces se afirma que Cristo es el creador. Este ser poderoso dice a los habitantes de la Odisea literal y a los del tiempo del fin: ni eres frío ni caliente. Se ha sugerido que esta expresión figurada debe haber tenido un significado especial para los cristianos de la Odisea. Uno de los principales lugares de interés de esa comarca es una serie de cascadas de agua salobre, proveniente de las termas de Hierápolis. Las cascadas forman piletas naturales de agua tibia, muy apreciadas por los turistas. Los informes históricos y las ruinas de Hierápolis no dejan duda de que el agua termal fluía en el primer siglo después de Cristo. El agua tibia era algo familiar para los laodicenses. Describía adecuadamente su condición espiritual. La tibia condición espiritual de la iglesia de la Odisea era más peligrosa que si hubiera sido fría. El cristianismo tibio retiene la forma y hasta el contenido del Evangelio en cantidad suficiente para adormecer las facultades de la percepción del Espíritu. Esto hace que los creyentes olviden el esfuerzo diligente que es necesario hacer para alcanzar el alto ideal de una vida victoriosa en Cristo. El típico cristiano laodicense está contento con el rutinario transcurrir de las cosas y se enorgullece del poco progreso que hace. Es casi imposible convencerlo de su gran necesidad y de cuán lejos se encuentra de la meta de la perfección. El nombre Laodicea sugiere el último paso en el proceso espiritual del cristiano, la perfección de un pueblo juzgado. Además, implica que la preparación de este pueblo y el procedimiento divino de determinar que son justos concluirán al final del periodo. El mensaje de la Odisea se aplica a todos los que afirman que son cristianos. Es una constante reprensión contra el engreimiento y un estímulo para vivir íntegramente de acuerdo con el modelo de una vida perfecta en Cristo. Jesús dice que un estado espiritual de tibieza produce una disminución de la vigilancia, lentitud en las reacciones e indecisión. ¿Por qué es preferible una condición de frialdad a una de tibieza? Las siguientes palabras proyectan luz al respecto. Al Señor le agradaría que los tibios, que creen que son religiosos, nunca hubieran mencionado su nombre. Son una carga continua para los que anhelan ser fieles seguidores de Jesús. Son una piedra de tropiezo para los incrédulos.
Luego, el Señor añade que Él está a punto de vomitar a los tibios que nunca toman una decisión para Cristo. La figura del agua tibia prosigue hasta su lógica conclusión. Nuevamente conviene recordar el agua de Hierápolis, que además de ser tibia, tiene un mal gusto por su contenido mineral. Esta agua desagrada, produce náuseas. El que la bebe casi involuntariamente vomita. Ahora, ¿por qué quiere Dios vomitar a los tibios? Porque estamos en un tiempo que la gente dice, yo soy rico. El pecado más incurable es el orgullo y la presunción. Estos defectos impiden todo crecimiento. La iglesia de la Odisea no solo afirma que es rica, sino que también comete el error fatal de considerar que estas riquezas son el resultado de sus propios esfuerzos. El libro de Oseas lo explica mejor en el capítulo 12 y versículo 8 y dice, y se jacta diciendo, enriquecí, hallé riquezas, nadie hallará iniquidad en mí, ni pecado en todo mi trabajo. El colmo de la jactancia de los laodicenses es que pretenden que su situación no puede ser mejorada. Este engreimiento es fatal, porque el Espíritu de Dios nunca entra donde no se siente necesidad de su presencia. Pero sin esa presencia es imposible que haya novedad de vida. Por consiguiente, Dios explica la sentencia para dichas personas. Tú eres desventurado, desnudo. El pronombre es enfático en griego. El énfasis de la oración es, no sabes que eres tú el desventurado y miserable. El cuadro que aquí se presenta es diametralmente opuesto a la jactancia de la iglesia de la Odisea. Dice que es rica, que no necesita nada, pero en realidad es tan pobre que hasta le faltan ropas de justicia. Pero aquí no termina el mensaje, Omar, porque ahora viene la solución. Dios invita a que compremos ciertos materiales, pero no con dinero, sino con la sangre de Cristo. Primero, Cristo dice que compremos el oro refinado en fuego. Este representa las riquezas espirituales que se ofrecen como el remedio de Cristo para la pobreza espiritual de los laodicenses. Este oro simbólico representa la fe que obra por el amor y las obras que resultan de la fe. Es decir, el oro que ha salido de fuego después de consumirse toda su escoria. Sin duda, se refiere a la fe que ha sido probada y purificada por el fuego de la aflicción. Luego Cristo nos invita a comprar vestiduras blancas. Se ofrecen como un contraste con la desnudez de los laodicenses, la cual se destacaba tan horriblemente frente a su jactancia de que no tenían necesidad de nada. Las vestiduras blancas son la justicia de Cristo. A continuación, Dios nos invita a que compremos colirio, en el griego, colurium o rollito. El colirio antiguo era conocido por la forma del paquete en el cual se envolvía. Cerca de la Odisea había un templo al dios frigio Menkaru. Surgió una famosa escuela de medicina dependiente de ese templo, y allí podía conseguirse un polvo para los ojos. Este hecho puede ser la base histórica de la figura del colirio. Todo esto representa la obra del Espíritu Santo.
podemos entender que Cristo reprende y castiga a los que ama. El propósito de toda verdadera disciplina correctora es hacer comprender al que yerra su culpa y animarlo a un nuevo proceder. Parece que la iglesia de la Odisea no había sufrido aún persecución como sus iglesias hermanas, porque no se menciona que hubiera padecido sufrimientos. Recién más de medio siglo después de los días de Juan, la iglesia de la antigua Laodicea fue perseguida. Dios nos pide, sé pues celoso y arrepiéntete. El verbo en singular destaca la naturaleza personal e individual de esta admonición. El arrepentimiento, como la salvación, nunca sucede en masa. La vida espiritual de un pariente o un amigo solo puede tener valor de salvación para esa persona. Este nuevo dolor por la vida del pasado y el celo con sabiduría por el futuro es lo que Cristo quiere que experimente la iglesia de la Odisea. Es lo que Cristo desea que tú experimentes. La Voz de la Esperanza ha creado desde sus inicios el Círculo Mundial de Oración, apartando cada día jueves para atender todas sus peticiones. Sin embargo, si tiene algún pedido especial, llámenos y con mucho gusto nos uniremos a usted en oración a Dios, pues todos los días de oficina nos reunimos para buscar a Dios en oración y presentarle a Él todas las peticiones que a diario llegan a través de nuestra página lavoz.org y nuestro correo electrónico info@lavoz.org. Y por supuesto a nuestro teléfono 1-888-TESOROS, que es igual a 1-888-837-6767, o por correo a La Voz de la Esperanza, P.O. Box 7279, Riverside, California 92513. No espere para mañana. Envíenos sus peticiones hoy mismo. Cuánto ansío yo llegar a tus brazos, cuánto ansío caminar junto a ti, cuánto ansío ver tu rostro, permanente galardón, más que las calles de oro, verte cuánto ansío estar a tus pies y mirar las huellas que yo te causé. Me dirás, Señor, cuánto me amaste, y entre lágrima y canción te adoraré. Jamás tendré que esperar otro mañana. Entenderé que nada de eso es temporal. Viviré siempre contigo. Cuánto ansío en tu presencia estar. No me importa cuánto aquí pueda ganar, ni tampoco lo que pueda conocer. Nada en mí estará completo hasta no mirarte a ti. Solo ese instante anhelo
seré feliz. Cuánto ansío estar a tus pies y mirar las huellas que yo te causé. Me dirás, Señor, cuánto me amaste. Entre lágrima y canción te adoraré. Jamás tendré que esperar otro mañana. Entenderé que nada de eso es temporal. Viviré siempre contigo. Cuánto ansío en tu presencia estar. Oh, cuánto ansío vivir contigo. En conclusión, ¿qué ha perdido el cristianismo? Ha perdido el celo y el énfasis, ha perdido sus valores y el sentido de propósito, ha perdido sus prioridades y principios, ha abandonado su fe genuina. Pero el Señor dice, he aquí estoy a la puerta y llamo. No es la puerta de la oportunidad que se ofrece en el versículo 8, ni la puerta de la salvación, porque esas puertas las abre y cierra únicamente Dios. En cambio, esta puerta está bajo el control individual. Cada uno de nosotros puede abrirla o cerrarla según nuestra voluntad. Cristo llama a la puerta de las emociones por medio de su amor, su palabra y sus providencias. Llama a la puerta de la mente por medio de su sabiduría. Llama a la puerta de la conciencia por medio de su autoridad. Llama a la puerta de las esperanzas humanas por medio de sus infalibles promesas. Las palabras de Apocalipsis capítulo 3, versículo 21, son alentadoras y llenas de esperanza. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Hay solo un camino hacia la eternidad, amigo televidente, y ese camino pasa por Cristo. No puedes ir por la tangente. Dios todo lo ve, hasta las intenciones más secretas de tu corazón. No esperes más, amigo. Haz hoy tu decisión para vida eterna. En este momento, podemos nosotros decir de que el tiempo de la Odisea es una reflexión de todos los habitantes de la tierra que vivimos hoy en día. Y digo todos, aunque no todos son cristianos, no todos creen en lo mismo, pero es un tiempo de tibieza. Ya no existen parámetros negros y blancos, ahora son todos grises, ahora todo es tibieza. Ahora no se puede delinear el pecado porque no es políticamente correcto. Ahora todo pecado tiene una razón científica y algún experto que nos dice que podemos hacer esto porque la ciencia lo aprueba o porque hay una razón de este tipo, de la otra, o genética o de cualquiera otra índole. Entonces, en realidad, nuestra vida espiritual está en declive. En declive. Ahora la moral de verdad cada vez se está desapareciendo. Hay un montón de moralistas, pero no de personas con moral. El moralista nada más es fuerte en un punto.
en 2 puntos, en 3 puntos, pero no ve el amplio espectro de todo lo que debe ser en su vida. Y es una tristeza, Nessie, que la sociedad contemporánea está poniendo más sus ojos en decir: yo soy el que decido lo que es bueno y lo que es malo. Sabemos que sí, pero ¿cómo decides eso? Tu punto de ancla debe ser Cristo, pero cuando no tienes a Cristo en el corazón, o la Biblia, o los mandamientos de Dios, entonces tú decides, sí, pero ¿cuál es tu punto de apoyo? No hay. Estamos nada más siguiendo a un montón de grandes pensadores que no viven en un plano espiritual, que no tienen fe alguna. Pero ahí vemos que Cristo tiene paciencia y llama constantemente a nuestro corazón, porque gracias a Dios todavía tenemos tiempo para decidir, pero va a llegar a un momento que ya se va a acabar el tiempo y tendremos que estar listos para vida eterna o tristemente para muerte eterna. Por eso en este programa te queremos invitar que llames a nuestras líneas telefónicas que aparecen ahí en pantalla y pidas el ofrecimiento que estamos dando. También peticiones de oración. Tal vez necesitas consejería, tal vez necesitas otro material para ayudarte en tu vida personal o con tu familia. Yo en este momento estoy invitando, Nessie, a los televidentes que llamen, no demoren, llamen. Tenemos varias líneas esperando tu llamada y al recibir esa llamada la vamos a procesar inmediatamente. También está nuestra dirección postal y también está nuestra dirección del internet. Puedes tú también localizar La Voz de la Esperanza y el programa Descubra por la red social. No te lo pierdas. Hay muchos medios hoy en día que deben ser utilizados para el bien, no como muchos lo utilizan para el mal. Y de nuestra parte, que Dios te bendiga y te esperamos hasta la próxima semana. La voz de la esperanza, al grito del corazón, alcanza al herido y lo entrega a Dios. La voz de la esperanza.